Directo a Asturias, con Arantxa Nieto. Minutos y que pasan de las 7 de la tarde, las 7:07, y tenemos ya aquí en nuestra cita de los jueves, cita con la tradición, cita con la cultura asturiana en formato musical, al igual que lo que suena, que es un tema del propio Teber, que está en el estudio de Directo Asturias. ¿Qué tal, Teber? Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón porque tengo un catarro de estos impresionantes de primavera, pero bueno, espero que me pueda permitir hablar, ¿no? Bueno, yo te preguntaba que quién no tiene catarro, ¿eh? No conozco a nadie que no lo tenga. Es que estos días son raros, ¿eh? Son un poco raros, sí. Esto frío, calor, frío, yo ya no sabes qué poner. Yo, por ejemplo, yo soy negacionista de los paraguas, o sea, a mí da igual que yo voy sin él. Se nota que no tienes melena, ni que usas planchas, ni cosas así, sí, ¿eh? Sí, si no, ya te digo yo que serías pro paraguas. Oye, una pregunta que no tiene nada que ver con lo que vas a abordar a continuación, pero cuando uno está catarrado, en tu caso, como buen gaitero, me imagino que se note, ¿no? Sí, es un mal día para tocar. Es un mal día, ¿no? Sí, hombre, el tema de respirar y demás, obviamente, es importante ya en el ser humano de por sí, ¿no? Y en el músico también, pues en gaita, impresionante. Claro, es un esfuerzo mayor. Incluso a veces nos pasa que cuando hacemos mucho esfuerzo en los labios se nos queda sin fuerza. Y tú ves a un gaitero que haga es que está quedando sin fuerza en los labios y es una sensación muy mala. O sea, como hacéis pedorretas con los labios para calentar. Es cuando no, lo hacemos cuando ya estamos tan cansados que los labios ya no tienen ni fuerza siquiera. Entonces es tremendo. Y eso pasa mucho cuando empezamos a tocar la gaita. Fíjate, ahora voy a observaros, ¿eh? A ver si hacéis pedorretas o no. Y el que es fino, pues lo afina y todo. Entonces ya queda hasta bien en el sonido, ¿no? Increíble. Bueno, perdón por este pequeño paréntesis y curiosidad. Y hoy vamos a centrarnos de hacer homenaje a esa selmana tan especial que nos espera en la región, ¿no? Todos los años tenemos la Selmana de las Yetres Asturianas. Este año es la 43, que pasan los años que uno no se da cuenta, ¿no? Este año está dedicado a Igor Medio, que hablaremos de él la semana que viene, una figura referente tanto en la música como en la familia Castaño que teníamos de los cómics de verano en la Nueva España, ¿no? Pues vamos a hablar del asturiano y sobre todo quiero hablarlo desde el punto de vista cultural, ¿no? Y por eso vamos a hablar de la música y una cosa que muchas veces la gente lo ve como algo negativo, que es que haya variedades, ¿no? Es decir, ¿qué asturiano es el oficial? Con todos los que hay, ¿no? O los bables, que se suele decir, ¿no? Pues yo le quiero dar la vuelta a la tortilla y quiero decir que quiero hablarle de riqueza cultural. Uh-huh. Es decir, pongo un caso muy idílico, ¿no? Qué mejor que tener tres formas diferentes de decir te quiero, ¿no? Incluso así, ¿no? Me refiero que a veces pensamos que todo... Yo digo que esto es la cultura del kilo de patatas, porque la gente lo medimos todo como en dinero, en rendimiento, pero claro, el arte, la cultura, ¿cómo se mide el que una obra de teatro te haga ver el mundo de otra forma diferente, ¿no? Es que eso cómo se mide, ¿no? Y sigue siendo riqueza, ¿no? Es un poco lo que nos pasa con el asturiano y también tenemos datos, por ejemplo, el primer texto que tenemos en asturiano data de 1639, que era un pleito que hubo entre Oviedo y Mérida por las cenizas de la Santa de Santolaya, que las pedía el clérigo Antón de Marreguera, que las quería para Asturias. Entonces era un pleito que tenían y se escribió en asturiano, ¿no? Entonces, a veces creo que siempre buscamos la confrontación en vez de buscar lo nuestro o darle valor a lo nuestro, ¿no? Que es un poco lo que quiero hablar hoy. Uh-huh. Del asturiano, por cierto. Esta semana en Madrid era el primer congreso internacional del asturiano que se está celebrando en la Universidad Autónoma de Madrid y están viniendo investigadores de todo el mundo para hablar de sus tesis o sus trabajos que están haciendo alrededor del asturiano. O sea, que es un objeto de estudio, como tú bien dices, a nivel internacional. Sí, que a veces pensamos que el asturiano no es suficientemente importante a veces, o nos infravaloramos, pero sí que estamos ahí, me refiero. Entonces, hoy vamos a darle esa visión de cultural al asturiano, vamos a darle esa visión de qué es riqueza y que podemos aprender y seguir trabajando con ello, ¿no? Entonces, el primer tema que vamos a escuchar es de un grupo asturiano, Corqueu, que es la canción Gaita, que es una canción que, bueno, está en asturiano, digamos, de ese asturiano central que igual es el más normalizado, ¿no? Shoot.
Mítico momento con Corquiu ahora mismo, ¿eh? Totalmente, y esta canción luego le da más caña, entonces la verdad que presta a mí de las canciones que mi infancia folky, mi adolescencia folky fue tremenda, ¿no? Son referentes para mí totalmente y bueno, el asturiano está ahí como lengua que se utiliza en sus canciones. En Asturias, si lo pensamos un poco como lo que aprendimos en el cole, ¿no? Tenemos esas tres variedades, ¿no? La zona central, la fala eonaviega y luego tenemos la zona ya más pegándose a Cantabria, ¿no? Al oriente asturiano, que es un poco, por ejemplo, lo de los usos de la J o de las H's aspiradas, como lo de hoguera, ¿no? En vez de decir foguera. Para mí esto es riqueza, es decir, que tengamos varias formas de poder expresarnos, habla también un poco de esa riqueza cultural. A veces la gente confunde lo de que se normaliza una lengua con que no se pueda utilizar las variantes. Por ejemplo, el siguiente tema que vamos a escuchar después es un tema que está en la variante de leonaviego y ganó el premio al mejor cantar, que es la canción de Volviche del Trasno. Vamos a escucharla. Volviche, fincache os pés na terra, as portas da tua casa siguen abertas. Chegache, atopaste custos, el cuarto onde naciche sempre te espera. Despertouche l'alma col sal que ven del mar, as pedras del camín falanche al andar. Al cabo tas na casa, hai rixos pra empezar, as palabras da tua xente desfan. Escuita el vento del nordés, refolgan as ventas dende a ribeira. Recorriendo Asturias musicalmente y con esas variantes de asturiano que nos comenta Teber. A mí me encanta, por ejemplo, no es la vertiente que yo ya he escuchado en mi casa, yo soy de Teberga, entonces bueno, ahí se habla de otra manera, pero entiendo y disfruto de lo que está hablando esta canción, ¿no? Incluso, pues vale, se acerca un poco a la zona gallega también, hay expresiones que pueden llevarnos a ese sitio, pero bueno, habla de la riqueza cultural y el bagaje lingüístico que tenemos aquí, ¿no? Se percibe también no solamente en la lengua, ¿no? Sí. La lengua, sino en el propio sonido, esa proximidad con Galicia, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, era lo de... bueno, es que realmente las fronteras son mentales, y el ejemplo yo lo viví en Teberga, era con la familia, con la gente que estábamos allí, lo de León, es que la gente era más fácil ir a León que a Oviedo, entonces tenías más afinidad con la gente de Bavia que realmente con la zona central de Asturias, ¿no? Entonces, bueno, las fronteras y todo esto que realmente son limitaciones que nos ponemos en la cabeza, ¿no? O el ejemplo de África, que están hechas a tiralíneas y se ve muy bien lo de la época colonial, ¿no? Una de las cosas que cuando la época romana en Asturias había la Asturias transmontana y la cismontana, ¿no? Era un poco como era la Asturias de la cordillera cantábrica para adentro, o sea, es decir, la propia Asturias que conocemos ahora y luego la que estaba detrás, ¿no? La que está detrás, pues tenemos el Astur leonés, ¿no? La variante leonesa que también están ellos luchando por reconocer su parte de su cultura, ¿no? León solo, ¿no? El tema de las comunidades que también es complejo, y llegamos a Sanabria, que el sanabrés también es otra variante que tenemos del dialecto asturiano, y este año en el primer Mejor Cantar ganó una canción en sanabrés, que sería la que cantó Carla Armas y está escrita por Rubén García, el que conoce a terra. Venga, vamos a escucharla. Cuando a nieve visita el alta
es otra variante, como bien dices, que nos lleva más allá del Negrón, ¿no? Sí, sí, Nunca mejor dicho. Incluso uno de los debates que tenemos con mayor fortaleza en el tema del asturiano es la oficialidad, ¿no? Es esa ley de uso que se usa, no se usa, estamos ahí a medio caballo, ¿no? Entonces, bueno, siempre estamos con esa pelea. Pues resulta que el asturiano, una versión del asturiano, es oficial en un país, en Portugal, en Miranda do Douro, ¿no? Entonces, habla un poco también bueno, es oficial desde el año 99, que se hizo allí en la República Portuguesa, en esa zona, reconociendo los derechos lingüísticos de esa comunidad, y en la zona de Trás-os-Montes, ¿no? Que están allí donde realmente el asturiano es oficial allí. Entonces, a mí me parece hasta casi gracioso en el sentido de decir, vale, es que la propia lengua nuestra, somos tan retorcidos de los asturianos que tenemos lo oficial fuera, ¿no? Entonces, como ejemplo de música tenemos al grupo Astura, en el que está Berto Varillas, y tienen una canción que es de allí, de la zona de Miranda, que se llama El Tirioní de Miranda. Cardai, cardicas, cardai, llana palos cobertori, que las pulgas tan preñadas van a parir cardadori. Tirioni, tioni, tioni, tirioni, tioni, tiono. Tirioni, tioni, tioni, tirioni, tioni, tiono. La moda del tirioni, ¿quién la había de aumentar? El burro de un cardadori que la trució pa'l yugari. Tirioni, tioni, tioni, tirioni, tioni, tiono. Tirioni, tioni, tioni, tirioni, tioni, tiono. Un viaje express en tiempo récord recorriendo Asturias a través de su lengua y de distintos escenarios que nos han llevado bastante lejos, ¿eh? Sí, incluso, bueno, cuando la buena tarde hicimos también un ejemplo que era un coro de Nueva York cantando una canción en asturiano en un teatro de Japón. Esto parece una broma, ¿eh? Sí, sí, pero es, bueno, era una canción del cancionero de Tourneur Sí. que lo utilizó el director de ese coro en ese momento. Y un poco, sí que me gusta ver estos ejemplos, o como vimos también el otro día, los japoneses cantando la canción de Korkeu, ¿no? En los a capela, ¿no? Uh-huh. Nuestra cultura está ahí, yo creo que tenemos que darle valor y sentirnos orgullosos, que muchas veces yo creo tenemos a veces un complejo de inferioridad o creemos que lo nuestro no vale. Yo como gaitero ya te digo que me tengo enfrentado a la realidad a veces de que nuestra cultura a veces no parece que sea tan válida como otras, ¿no? Entonces nada, esto es lo pongo como reflexión, ¿no? Personal, el que tengamos un poco más de cariño por lo nuestro, realmente, que no nos sintamos acomplejados y que, oye, disfrutemos de nuestra cultura, que para eso es nuestra. Para eso es nuestra. La semana que viene es la Semana de les Lletres. Seguiremos en esta misma línea, si te parece bien, pues cogiendo grandes referentes, ¿no? Sí, sobre todo eso está dedicada este año. Cada año suelen dedicarlo a algún personaje o algún, uh-huh. En este caso a una persona que es Igor Medio, y hablaremos de él, bueno, de su carrera y del gran músico que fue para Asturias. Pues la semana que viene con Teber. Hoy hemos hecho este recorrido, esta introducción y este viaje también a través del asturiano y de la música. Gracias, Teber. Hasta la semana que viene. A vosotros.